Buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde estén en este momento. Sean todas y todos bienvenidos a nuestra sexta sesión de videoconferencias del evento Hábitat y Género, Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo. Mi nombre es Andrea Dani, soy la directora del área de Arquitectura Sostenible de la Universidad del Medio Ambiente, o la UMA. Nos encontramos en el Estado de México. También funjo como codinamizadora de la red Mesoamericab y comparto este espacio como coanfitrionas con la arquitecta Elena Carrillo, consultora independiente, asesora externa de la red MAC en Centroamérica y México e integrante de la Comisión de Género de la misma red. En los controles técnicos nos acompaña Fátima Medina, colaboradora de la UMA, representante de Mujeres Constructoras de Condega en la Comisión de Género de la red MAC. Y de entrada les invitamos a escribir en el chat su nombre y desde dónde se conectan. Por ahí ya pude identificar algunas personas, amigas, conocidas, y me da mucho gusto siempre que veo personas a las que reconozco, pero también me encanta ver personas nuevas. Quiere decir que esta red y esta familia de quienes tenemos sensibilidad por el tema es cada vez más amplia, más grande. El evento de Hábitat y Género, Mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo, emana desde el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, y la UMA, con la colaboración de la red Mesoamérica y el apoyo imprescindible de la Agencia de Cooperación Alemana Misereor. Se suman como aliadas la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, HICAL, la red ProTerra, ProTierra Argentina y Les Grands Ateliers en Francia, a quienes agradecemos en este momento su apoyo. También quiero hacer mención del hecho de que estamos haciendo una transmisión cruzada de esta sesión en las páginas de Facebook de RedMac, UMA, ProTierra Argentina, Habitacite y Coalición Internacional para el Hábitat, a quienes también agradecemos mucho el haber abierto un espacio en sus redes sociales para este evento. El propósito de esta sesión es continuar con las videoconferencias del evento, de este ciclo de videoconferencias y comunidad de diálogo. Y tenemos el día de hoy a dos invitadas, Almudena Albert y Sandy Minier, a quienes les presentaremos un poquito más adelante. La sesión consiste de 3 momentos claves, una conferencia de aproximadamente 30 minutos por parte de cada una de nuestras invitadas, seguida de una ronda breve de preguntas y respuestas. Pero antes de esto, les dejo con Elena para poner la sesión de hoy en el contexto del ciclo completo y del tercer bloque en particular. Adelante, Elena. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén muy bien. O buenos días, depende de en qué lugar del mundo estén. Y pues, como dice Andrea, como cada mes voy a compartirles la pantalla para hacerles una breve introducción y ubicarlos en qué momento de este ciclo de videoconferencias que empezamos el pasado mes de febrero estamos. Vale. Aquí. Bueno. Pues hoy, como ya estaba compartiendo Andrea, estamos en la sexta sesión que hemos llamado Obra, Escuela y Empoderamiento, en la cual nos estarán acompañando Sandy Minier y Almudena Albert. Simplemente para recordar a aquellos que tal vez se están sumando hoy por primera vez, este ciclo de videoconferencias y comunidad de diálogo, hábitat y género, mujeres construyendo un hábitat sostenible e inclusivo, pretende sumar una reflexión hacia cómo podemos repensar el hábitat desde un enfoque ecofeminista. El evento se estructura a través de 3 bloques temáticos que abordan la problemática del hábitat bajo un enfoque de género.
Ya hemos pasado los dos primeros bloques, que el primero era repensar el hábitat y el segundo resignificar las culturas constructivas, y ahora estamos en el tercer bloque temático, que es deconstruir la obra. En este bloque temático el objetivo que perseguimos es generar espacios emancipadores donde las mujeres constructoras sean las protagonistas, rompiendo con el imaginario colectivo de la construcción varonil. Para ello hemos invitado a seis videoconferencistas de diferentes lugares del mundo. Como ya vieron, el pasado mes estuvieron compartiendo Lorena Irati desde México, y también estuvo Alejandra Jiménez desde México compartiendo sus experiencias. Hoy tendremos a Sania Almudena y en la próxima sesión tendremos a Fátima Medina y a Carolina Quiroga desde Nicaragua y Argentina. En este evento también estamos buscando un enfoque de mujeres diversas. Se trata de un proyecto con un tejido colaborativo que busca recoger las experiencias y miradas de mujeres de contextos diversos, mujeres que se acuerpan desde el territorio, pero también desde la academia, mujeres con un amplio recorrido, pero también otras que están comenzando. Hoy creo que merece la pena resaltar esa parte de tenemos dos experiencias de mujeres que están trabajando desde contextos muy diversos y desde seguramente pues, metodologías de trabajo y dinámicas de trabajo muy diferentes, ¿no? Pero al final ambas trabajan sobre obras escuela. Es por eso que pues, en la sesión de hoy vamos a tener, como decía, a Sandy Minier desde México y a Almudena Albert desde Francia, pero que bueno, trabajan en Haití y en El Salvador. La dinámica que tenemos en las videoconferencias es que nosotras les proponemos unas preguntas generadoras a las conferencistas porque queremos sumarnos al desafío de nutrir reflexiones colectivas que vayan deconstruyendo los conocimientos formales dominantes que están ligados al capitalismo, al modelo patriarcal, clasista, colonial y racista, como nos compartía María Nenet en la conferencia inaugural de este ciclo. Las preguntas generadoras del día de hoy es ¿qué son las obras escuela y cómo pueden crear espacios de empoderamiento para las mujeres que participan en ella desde distintos roles? Y yo creo que llego hasta ahí y le paso la palabra a Andrea. Muchas gracias, Elena. Y con esto vamos a poder iniciar la primera conferencia. Sandy Minier, voy a dar lectura a tu semblanza y también te saludo. Ahora que te veo también en pantalla, para mí es muy cargado de emoción también el hecho de que tú participes en esta videoconferencia como invitada, porque en el fondo pues hay muchos lazos, ¿no? Profesionales, de amistad. De la primera categoría está el hecho de que eres parte del nodo coordinador de este evento, y de la segunda categoría, pues sí, voy a compartir aquí en pantalla la gran amistad y admiración que tengo por ti. Entonces, Sandy, un placer recibirte en este espacio. Y para quienes aún no conocen a Sandy Minier, es arquitecta francesa y mexicana, egresada de la ENSAC, de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble, en Francia. Tiene un máster en arquitectura de tierra, culturas constructivas y desarrollo sustentable, que cursó en el laboratorio Crater en Francia. Cuenta con una experiencia de 20 años en la cooperación internacional en territorios mesoamericanos, en procesos de formación, visibilización e incidencia que buscan posicionar las identidades culturales desde la construcción con tierra como alternativa de vida frente al modelo capitalista. Actualmente forma parte del INDEC, Asociación Civil Mexicana, con experiencia de 60 años en la defensa del territorio y de los derechos humanos desde el marco de la educación popular. Desde la nueva área Savia está reivindicando el derecho al hábitat con enfoque de género. También colabora desde la Comisión de Género y el Consejo de Asesores en la Red Mesoamérica, que cofundó en 2009. Hace 5 años que ha colocado la perspectiva de género como uno de los ejes centrales de sus acciones. Desde entonces, Sandy se asume arquitecta popular feminista. Y Sandy,
con eso el micrófono y el uso de la pantalla es tuyo. Vamos haciendo esa prueba de compartir la pantalla. Mientras tanto, comento para quienes están conectados, que en la parte inferior de su pantalla pueden encontrar el botón que abre la ventana de preguntas y respuestas. Y les voy a pedir, por favor, que anoten ahí cualquier pregunta, cualquier duda que tengan y quieran dirigir hacia Sandy. Digamos que la interacción con nuestras invitadas se limita en esa modalidad de webinar a esa ventana de las preguntas que sean enunciadas a lo largo de la sesión. Elena va a seleccionar una y terminando las dos conferencias se la va a plantear a Sandy. Lo mismo va a ocurrir también con las preguntas para Almudena. Y todas las preguntas que no tendrán lugar, tiempo para ser contestadas hoy, se llevarán como insumo para elaborar después la pregunta disparadora de la comunidad de diálogo con la cual terminaremos el tercer bloque. Entonces, por favor, hagan uso de esa herramienta de preguntas y respuestas para que no se nos pierdan en el chat sus inquietudes, ¿no? Listo, Sandy, con esto ya vemos que funciona el compartir pantalla y voy a apagar mi micrófono y mi cámara para cederte la palabra. Bienvenida. Hola, sí está funcionando la pantalla. Sí, la estamos viendo, sí. Okay. En modo Aquí de también. presentación. Sí. Todo bien. Entonces empiezo. Hola, hola, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Buenos días a todas. Yo voy a pedir que los hombres que están aquí se reconozcan en este femenino. Quiero agradecer el enorme trabajo que han hecho las compañeras para crear este espacio que nos permite hablar de nuestras diferentes trincheras. Aquí la trinchera muy invisibilizada cuando sale de la voz de las mujeres del mundo de la construcción. No hay muchos espacios así, entonces se agradece mucho y una vez más lo que me gusta es que se ve lo que caracteriza a la mujer, el juntar fuerzas, el juntar los esfuerzos desde la UMA, desde el INDEC, la Red MAC, todo el equipo que lo hace posible, Andrea, Elena, Fátima, Víctor, las demás compañeras que están también ahí y sin olvidar Miseror, pues que está siempre apoyándonos. Entonces, en lo personal, yo me siento muy halagada que me hayan invitado a compartir mis reflexiones que parten de mi experiencia, porque de principio yo no tengo formación teórica al respecto, solo mi experiencia, pero esto como muchas mujeres. Es cierto que no todas las mujeres tenemos este conocimiento teórico, pero al contrario, todísimas tenemos esta experiencia de vivir desde el ser mujer. Y esto nadie nos lo quita. Entonces, es desde esta experiencia que se construye la teoría. Y a mí me gusta mucho recordar esto porque conecta directamente con la dinámica de las obras escuelas. Esto de rescatar los saberes que se inspiran de las mismas prácticas ancestrales, tradicionales. Y es que no existe ninguna teoría si no parte de la práctica. Bueno, entonces ya entremos en el tema. Para la charla de hoy, traté de responder las preguntas que mencionaba hace rato Elena y fue para mí un ejercicio muy, muy interesante. Pero estas respuestas es desde el prisma de mi propia experiencia y no pretende a más. Así que lo voy a abordar en 3 momentos. Primero, para que entendamos todos qué son las obras escuelas. Luego explicaré cómo transformo un espacio de enseñanza en construcción en un espacio propicio a la emancipación de las mujeres. Y después explicaré a qué me refiero cuando hablo de emancipación desde un espacio de enseñanza en construcción. Entonces, no voy a repetir mi formación, ya lo hizo Andrea.
Solo voy a recordar los elementos esenciales que han influido en mi vida y que han influido en mis respuestas de hoy. Es de dónde parto y de dónde nacen mis reflexiones. Entonces, primero, pues soy una mujer que trabaja en la construcción. Segundo, no solo, sino que en la construcción, en el mundo de construcción con tierra y con materiales naturales. Tercero, la influencia del IMDEC con su enfoque de defensa del territorio desde la educación popular. Y cuarto, la influencia de la red MAC con su diversidad de perfiles, de contextos, pero que siempre apunta, coincide en esto de defender los derechos a partir del hábitat. Entonces, defensa, territorio, hábitat, son palabras muy, muy presentes en mi quehacer, y la mujer está presente en las tres, aunque no está dicho. Empezando por entender qué son las obras escuelas. Para quien no conoce, una obra escuela es una obra real o efímera. Su propósito es la práctica formativa de los participantes y está pensada para que gente con perfiles diversos pueda experimentar en las mejores condiciones la puesta en obra. Entonces, una obra se tiene que pensar desde su dimensión de obra escuela y eso desde su inicio, porque sus avances van a depender de eso. Muchas veces son obras privadas que los dueños aceptan poner a disposición. Otras veces son obras comunitarias que terminan siendo un beneficio comunitario finalmente. Y otras veces, como por ejemplo en el caso del IMDEC, que ponen a disposición sus dos centros, que son las sedes. Sedes quiere decir Casa para el Encuentro y el Diálogo de Saberes. Y todos los edificios de las sedes, por ejemplo, han sido el soporte de obras escuelas. En todo caso, es lo que le da la dimensión itinerante de estas escuelas, el ir a dónde va la obra. Al hablar de que trabajo con IMDEC, esto menciona la educación popular. Entonces, mis obras escuelas se han impregnado cada vez más de esta corriente. Y esto desde el momento de concebir las obras escuelas, los espacios de enseñanza. La educación popular se inspira ay, se me olvidó, a ver, me fui en una, primero hay que hablar, partimos de la metodología. ¿Qué metodología? De la metodología del aprendiendo haciendo, hablando de las metodologías que usamos en la obra escuela. Primero es la metodología del aprendiendo haciendo, y su propuesta es que el aprendizaje está basado en la experimentación. Esa es la primera metodología que usamos. Es una metodología contemporánea que centra el aprendizaje en cada estudiante. Esto significa que el estudiante se vuelve agente de su propio conocimiento. Y esto parte de que cuando somos niñas, niños, aprendemos manipulando, porque finalmente al manipular, al observar, lo que pasa es que el cerebro, nuestros sentidos mandan impulsos al cerebro que crea la imagen del mundo que tenemos. Y en la obra escuela, no vamos a una aula de escuela a tomar notas de una enseñanza teórica, vamos a experimentar el esfuerzo, vamos a experimentar el contacto con el material, si es fácil, si es difícil, la complejidad de manipularlos, la preparación que requiere cada momento de la práctica, pero también y sobre todo lo que vamos a experimentar es lo que despiertan estas prácticas en nosotras, desde el sentir, desde las emociones. Entonces, ay, sí nos da gusto, si nos da asco, felicidad, satisfacción, si nos motiva, los recuerdos que nos lleva. Y entonces, ya, hablando trabajando con el IMDEC, la educación popular es muy presente desde el momento que concibo los espacios de escuelas, de obras escuelas. La educación popular, entonces, es una corriente que se inspira del el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien decía, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Y poco a poco en las obras escuelas fue estirando, aprendiendo, haciendo hacia esta corriente, no solo educativa, sino que política. La educación popular es un enfoque filosófico y pedagógico y entiende la educación como un proceso participativo y transformador. Eso es muy importante, donde el aprendizaje, la conceptualización se basan en la experiencia práctica de las personas que están en formación. También es el diálogo de saberes, que implica que todos sabemos algo.
No es el vaso vacío que hay que llenar de conocimiento. Cada persona tiene saberes que puede aportar y puede recibir. Y ahí es cuando nos volvemos sujetos activos de nuestra propia transformación y por extensión agentes activos de cambio en nuestras sociedades y en nuestros contextos. Y pues también el diálogo de saber es que el educador también aprende de las prácticas de las y los educandos, como se les llama. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Como toda esta búsqueda, ¿cómo se traduce en la obra escuela? En la obra, pues. Entonces, primero, la obra escuela es, por definición, un espacio donde los participantes van a compartir sus prácticas en obra. Pero desde la educación popular se vuelve también un espacio que construye conciencia. Esto significa que hay un ir y venir entre la práctica y la teoría. Y para eso se necesitan espacios de reflexión donde vamos a construir en colectivo los aprendizajes. Entonces, esto lo hago por medio de momentos que nombro la recuperación metodológicas. Lo hago cuando en la mañana, después de la noche que he permitido sentar, procesar todos los aprendizajes del día anterior, donde lo hago a un lado de la obra escuela para no perder de vista el punto de partida. ¿Y cómo lo hago? Haciendo memoria en grupo de las prácticas del día anterior, recordando todos los momentos claves, pero no solo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, en mis obras escuelas también suelo invitar a participantes para que faciliten ciertas actividades. Y este tipo de dinámica permite que la gente recupere confianza en sí. Está reconocida, está valorizada, toma conciencia que sabe hasta poder compartir lo que sabe. Entonces vuelve ahí este sujeto activo, este agente de cambio que mencionábamos hace rato. Y en mi caso, muchas veces son gente de procesos regionales que están viviendo contextos de lucha, de defensa del territorio muy, muy fuerte. Así que eso de mirarse como agente activo de cambio cobra mucho sentido, mucha resonancia en la vida de las comunidades. Y tercero, finalmente, el diálogo de saberes abre camino a la concientización y la formación del sujeto político. Entonces, tenemos que intencionar la reflexión tan lejos como queremos ir. Y para eso hay que tener claro el objetivo de la obra escuela. Es decir, si solo pretendo reforzar las habilidades prácticas en construcción, el espacio de recuperación metodológica tendrá este color. Pero en mi caso, la construcción es un punto de partida hacia una reflexión más integral que teje con otros procesos de defensa del territorio de donde viene la gente. Significa que voy a inducir en estos espacios que se enlacen y que conecten con otros vivires de ellas y de ellos. Por ejemplo, hacer una práctica de tejamanil, como en la foto. El tejamanil es la teja de madera. Esto nos remite a reflexionar sobre dónde voy a conseguirlo, quién lo produce, quién se beneficia, a dónde se va la inversión. O nos va a remitir a temas de deforestación, quién lo hace, quién se beneficia, hasta llegar al cuidado de los bienes comunes, hasta llegar hasta la defensa del territorio, el extractivismo, etcétera, etcétera. Y podemos ir hasta tan lejos como queremos ir, pero son los participantes que nos van a llevar en esta reflexión, porque ellos tienen esta experiencia vivida del contextual. Bueno, resumiendo, las obras escuelas que coordino son espacios de práctica en obra que parte de la metodología del aprendiendo haciendo, pero que se estiran hacia la dialéctica de la educación popular para conectar con vivencias que complementan el camino hacia el derecho, los derechos y el territorio. Ahora bien, ¿cómo transformar un espacio de enseñanza en construcción como la obra escuela en un espacio que esté propicio a la emancipación de las mujeres? Es una pregunta que puede parecer rara, porque de principio no se ve tan sencillo ligar obra-mujeres, ¿cómo hacemos para conectar y para propiciarnos? Entonces, espontáneamente se piensa que una obra escuela no es un espacio para las mujeres, pero finalmente acabamos de decir que es un espacio neutral, donde cortamos con la cotidianidad, las preocupaciones de la cotidianidad, y donde tomamos un poco de distancia para reflexionar y experimentar nuevos aprendizajes. Así que se podría decir que de principio, pues la obra escuela finalmente puede propiciar la participación de mujeres. Pero ¿será suficiente? No, claro que no es suficiente. Porque una obra escuela se tiene que pensar diferente cuando está pensada para mujeres.
porque somos sujetas diferenciados con otras realidades, compromisos familiares, comunitarios, tenemos ritmos diferentes, aspiraciones diferentes, prioridades diferentes. Entonces la obra escuela se tiene que adecuar, porque en todo y como todo se ha imaginado el espacio de la obra desde los mecanismos y los ritmos que nos impone el sistema patriarcal, es decir, para los hombres. Entonces por eso se tiene que repensar desde varios criterios. Primero, reconocer el sujeto, la mujer, cuál es su perfil. Luego, el contexto de la mujer. ¿Cuáles son sus realidades cotidianas, sus aspiraciones, para poder generar la seguridad que se requiere desde el espacio en la obra y adecuar los contenidos a las realidades contextuales de las mujeres presentes? Entonces, el sujeto, solemos uniformizar diciendo que es un espacio para mujeres, pero la mujer es muy diversa y no se abordan los espacios de reflexión de la misma forma según el perfil. No se puede cuestionar temas de género o de repartición de roles de la misma forma según el horizonte cultural que tenemos, porque puede ser directo o no, puede ser muy frontal o no. Y si no, hasta podemos generar lo opuesto de lo que intencionamos. Y desde mi experiencia, identifico 3 perfiles diferentes, y cada uno con sus características. Y esas son las que van a determinar el alcance y las formas que voy a usar en mis espacios de formación. Primero, la mujer de grupos organizados urbanos o semiurbanos. Muchas veces ya tienen cierto acercamiento a las cuestiones de género, a veces desde la formación política. Y también muchas veces son mujeres muy críticas que tienen conciencia que hay que romper con el modelo establecido en las ciudades y que hay que recrear las dinámicas colectivas, comunitarias, y esto muchas veces organizándose por medio de colectivos. El segundo perfil son las mujeres de comunidades rurales mestizas. Su contexto es un poco distinto, vive la desigualdad desde su casa, desde la comunidad, pero a la vez tiene que cuidar mucho su lugar en la comunidad y cuidar las relaciones adentro de la comunidad, desde el rol que ocupan ahí. Esto influye mucho en su forma de posicionarse. Y en su caso, siguen muy presentes todavía estas dinámicas colectivas de mujeres, y esto desde lo que hacen ellas, los roles, las tareas que tienen en la comunidad. Y el tercer perfil es las mujeres de pueblos originarios. Suele ser una realidad muy distinta a las demás, porque, por ejemplo, desde la organización, que es más holística, muy anclada desde lo cultural, muchas veces son mujeres que viven procesos de lucha por el territorio. La mayoría del tiempo no hablan o no dominan el español, solo hablan su idioma indígena, y ahí es de repente donde el idioma se vuelve una barrera más. Y pues también existe el peso histórico, es decir, o sea, es difícil para ellas proyectarse en una mujer mestiza occidental que habla otro idioma, que se viste diferente, como yo, por ejemplo, pero también como las mismas mujeres mexicanas de contexto urbano. Bien, ahora hablemos de las realidades de las mujeres. Y la primera es que cuando invitamos a mujeres, invitamos más que las mujeres. Niñas y los niños, porque las mujeres tienen que velar que duerman, que van a la escuela, que estén bien de salud. O sea, no podemos decir que vengan sin sus niños y sus niñas, sino qué pasa con ellas, con ellos. Así que trabajar con mujeres es trabajar con niños. Y entonces se tiene que pensar en un espacio para ellos en la obra, pero pues este espacio no se trata de solo entretener a los niños y las niñas, no se trata de liberar la mente de las mamás, tiene que ser mucho más que eso, porque también son sujetos de cambio. Entonces, el taller infantil, como le llamamos, es un espacio de aprendizaje para niñas y niños en torno a derechos, igualdad, medio ambiente y todo lo que está relacionado con lo que hacen sus mamás en la obra. Entonces, es un espacio de formación y de sensibilización para el empoderamiento. Y finalmente nos remite también a estas formas tradicionales como se transmitían los conocimientos en obra y en otros espacios, es decir, de generación en generación. Y esto se puede porque los niños y las niñas deben de estar participando en la obra también, deben de estar en la obra. La experiencia nos ha demostrado finalmente que progresivamente el taller infantil tenía que volver a la obra junto con los adultos.
Y otra realidad es que muchas mujeres necesitan la autorización de sus esposos, padres y a veces hasta de los hijos para salir de su casa. Entonces tenemos que invitar a sus esposos. Es una realidad que es muy presente, sobre todo en los contextos rurales. Entonces no es tan fácil invitar exclusivamente a mujeres. Porque las relaciones de poder son así, y un hombre no va a entender por qué se invita a una mujer a un espacio de construcción, no le dará permiso ir sola. Y en los contextos rurales hay que tomar en consideración todos estos parámetros, porque si los ignoramos, hasta puede generar tensiones en otros espacios donde no vamos a estar nosotros. Luego, los ritmos de las mujeres. Es preferible prever varios módulos cortos cargados a los fines de semana en lugar de pocos módulos, pero más largos, porque las mujeres no se pueden ausentar muchos días de sus compromisos familiares y comunitarios. Finalmente, en general, cuando una mujer se acerca a la obra, parte de una necesidad, no de un interés. O si realmente parte de un interés, no lo va a decir, porque así es el sistema. En el imaginario que nos han impuesto, la construcción no es para mujeres. Hasta nosotras nos convencimos, pues nos la creímos, pues. Entonces, si no hay una perspectiva de construir algo útil para ellas, la probabilidad que se acerquen las mujeres a un espacio de formación en construcción es muy pequeña. Por eso hay que pensar bien el alcance de la formación y tratar de abrirlo más hacia el buen vivir, que son los espacios donde se reconocen más las mujeres, como por ejemplo la medicina natural, como el tejido o los huertos. O también por medio de propuestas constructivas que responden más al contexto sociocultural, por ejemplo, como las cocinas. Pero no solo, también propuestas que pueden articularse fácilmente con su contexto político que está orientado a la defensa del territorio, como por ejemplo las ecotecnias, que hablan de cuidar los bienes comunes, el agua, de regenerarlos. Pues finalmente, el construir con tierra en sí ya es una propuesta que propone alternativas en contra del extractivismo, entonces es muy político de por sí. Y el tercer criterio es propiciar un espacio seguro. Primero, para todos los participantes y las participantes que vienen, porque el contexto de México es complejo. Hay mucha inestabilidad política y hay mucha presencia del crimen organizado en todas sus formas de poder. Por eso las obras escuelas deben de articularse para reducir los traslados. Y por ejemplo, esto pasa ofreciendo la posibilidad de hospedarse ahí mismo, donde se va a practicar en condiciones dignas, seguras. Y para las mujeres, un espacio seguro, significa todavía más. Tiene que ser, primero, libre de amenazas ligadas al género, es decir, acoso, violencia, tener la libertad de palabra. Tiene que ser libre de juicio, es decir, que genera confianza de experimentar sin miedo a equivocarse, o que un hombre la descredite. Y darse cuenta que ella tiene sus propias habilidades y sus saberes. Y finalmente, libre de carga mental, porque la carga mental, reduciendo la carga mental, porque puede desviar su atención o frenar su concentración. Y esto quiere decir poner mecanismos como, por ejemplo, el taller infantil. Y para las mujeres, sentirse segura en la obra pasa también porque los momentos estén facilitados por mujeres en la medida de lo posible. Hay como un efecto espejo. Si una mujer lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. O no voy a tener tanto miedo de equivocarme delante de una mujer, porque lo que me inhibe en agarrar la cuchara y pegar un ladrillo, más bien es la mirada del hombre, que con su juicio me convence que, pues yo no puedo porque soy mujer. Y finalmente, como último criterio, es el tejido fino de los contenidos para propiciar estos momentos de reflexión, que son los momentos de la recuperación metodológica que mencionaba hace rato. No son accesorios de solo recordar lo que hicimos ayer. Al contrario, son muy centrales. Es lo que le llamamos un poco las caídas de 20. Cuando el espacio colectivo abre a conectar con las otras problemáticas desde su dimensión más política, hasta llegar a cuestionar las relaciones de poder, si lo queremos, pues. Pero además de estos espacios se necesitan espacios de reflexión propia sobre las mujeres y los espacios de vida, que terminan por poner en la mesa temas como lo de género y territorio, pues. Entonces, resumiendo,
como lo dice, como lo guía la educación popular, hay que poner al centro de la formación el sujeto. Aquí las mujeres, sus realidades, las realidades que son determinadas por su contexto, y a partir de ahí podemos generar un espacio seguro y adecuado que hará que sucedan los momentos de reflexión hasta donde corresponde. Bien, ahora entramos en el tercer momento. ¿Qué entendemos cuando hablamos de emancipación desde un espacio de enseñanza en construcción? ¿A qué cambios pretendemos que van a vivir las mujeres cuando les invitamos a levantar una pared de tierra, pues, que puede cambiar en su vida? Si tendrá realmente este impacto significante sobre cómo usa sus derechos, cómo recupera su lugar en los espacios, las relaciones de poder, por ejemplo. Entonces, más allá de los conocimientos propios en la obra, por ejemplo, la destreza práctica, se pretende recuperar la conciencia de nuestros propios saberes en la construcción. Es decir, darnos cuenta que ya sabemos. Es así como nos empoderamos las mujeres, yo creo, en la obra, no con nuevos conocimientos, sino que tomando conciencia que ya sabemos. Es una manera de reapropiarnos las formas de construir. De hecho, con o sin herramientas adecuadas para las mujeres, porque generalmente la mujer no usa herramientas sofisticadas, su mejor herramienta es la mano. Y así recuperamos también el contacto directo con el material, porque de hecho, el imponernos herramientas es el mercado que nos lo ha impuesto y así nos desvincula simbólicamente de los materiales. Ya no tener contacto directo con la tierra, por ejemplo, nos desconecta desde los sentidos, desde los recuerdos y todas las emociones que puede despertar. Y esto participa en la estrategia del capitalismo de desvincularnos de la naturaleza. Así que sin duda la construcción es un territorio nuestro que tenemos que recuperar como mujeres. Y a partir de ahí, esta toma de conciencia nos invita a mirar un poquito más allá y ver cómo el mundo de la construcción ha sido colonizado por los hombres, por encima de las mujeres. ¿Y qué fue lo que lo provocó eso? Entonces, reflexionar, entender los mecanismos sociales, culturales que lo han permitido, y la invisibilización de los aportes de las mujeres es uno de ellos. Entonces, concientizarnos sobre las dinámicas políticas y las trayectorias históricas que lo han propiciado. Y al construir, estamos recurriendo a la tierra, a la madera, al agua, la piedra, arena, todos los bienes comunes, lo que nos lleva a cuestionar las relaciones de poder que se articulan ahí. ¿Quién usa los bienes comunes para el beneficio de quién? ¿Quién explota los bienes comunes y para el beneficio de quién? Esto es un tema que nos introduce la reflexión de los ecofeminismos. Así que entender el rol de las mujeres en esta articulación con los bienes comunes abre todavía más la reflexión hacia el cómo se enlaza con las otras problemáticas que hacen esta dimensión integral del hábitat. Es decir, estas problemáticas en las que las mujeres se identifican más fácilmente desde los roles que desempeñan en la cotidianidad. Por ejemplo, existe similaridades con las problemáticas ligadas del cómo nos alimentamos, cómo producimos alimentos, las formas como nos vestimos, nos curamos, y de esto, ¿quién se beneficia? Bueno, en fin, la similitud de los mecanismos, es decir, donde la mujer usa para el bien colectivo y donde el hombre explota. Cuestionarnos si realmente nuestra voz de mujer está escuchada en estos espacios de decisión, porque hay esta diferencia de acción, pues, para lo colectivo y hasta finalmente conectar con la defensa del territorio, donde, por ejemplo, tampoco las mujeres tienen un lugar en los espacios de decisión. Es esta similaridad que existe, similitud, mientras que las mujeres suelen encontrarse en las primeras líneas de los espacios de lucha. Entonces está la mujer presente y expuesta en los espacios que benefician a lo colectivo, pero despojada de los espacios de poder y de decisión. Esas son situaciones y contextos que conectan con el feminismo comunitario y potencialmente con otros corrientes de feminismo como el popular o el feminismo indígena. Así que finalmente, emancipar desde un espacio de enseñanza en construcción es proponer tejer con las mujeres
empezando por concientizarnos sobre nuestra legitimidad de estar en los espacios de construcción desde los roles y los saberes que tenemos ahí, que ya tenemos ahí, para después identificar las estrategias de colonización de los espacios, y una de ellas siendo la invisibilización de los aportes de la mujer en la construcción y extendiéndolo a otros espacios de la vida, para dar progresivamente los pasos necesarios que nos llevan a reconocer nuestra legitimidad del estar en los espacios de decisión. Bueno, a manera de conclusión, diría que la obra escuela es el espacio físico donde puede florecer la práctica de las mujeres. Esta práctica que da el impulso a la reflexión para recuperar este territorio de la construcción, enlazándolo con el cuidado de los bienes comunes que conecta con las relaciones de poder. Ya ven lo que es el seguimiento de las cosas, pues. Y la obra escuela es el teatro donde la construcción se vuelve otra puerta de entrada a la defensa del territorio. La construcción se vuelve otro punto de partida que tiene la capacidad de detonar la reflexión sobre las relaciones de poder, el género y el territorio. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho por su escucha. Sandy, muchas gracias por tu presentación, también por haber cuidado los tiempos. Y sí, me parece que has hecho un gran trabajo siguiendo las pautas que indicamos desde el inicio y desde el diseño en sí, ¿no? de todo el ciclo de videoconferencias. Y esto, es decir, contestar algunas preguntas muy particulares, ¿no? La pregunta generadora del bloque y de la sesión. Y esto, digamos, conjugado con tu experiencia de 20 años en este ámbito, pues nos llevó hoy a una síntesis muy rica, muy concentrada, que sí me dio mucho gusto escuchar, ver, y seguramente voy a volver a ver para poder digerir cada partecita, cada migajita, porque sí, hay ahí un destilado de años y años de estar en obras escuelas y de interactuar con hombres, con mujeres, con niños y entender cómo se desarrollan esas dinámicas y deshilar qué hay detrás, ¿no? Y cuáles son las apuestas para el futuro de continuar con estas obras escuelas. Y muchas gracias por esa presentación. Yo esperaría que haya también preguntas para ti en el panel de preguntas y respuestas. Por favor, ahora que las ideas están frescas, aprovechen para anotarlas y con eso vamos a dar pie a la segunda conferencia de hoy con Almudena. Elena, ¿quieres agregar algo antes de eso? ¿Todo bien? Vale. Hola, Almudena. Hola. Buen día. Buenos días, buenas tardes para ti. Es un placer y un honor recibirte en este espacio virtual de compartición. Y para preparar un poco tu terreno, voy a dar lectura a tu semblanza. Almudena, como Sandy, se presenta como feminista, es educadora social por la Universidad de Valencia, España, y maestra en cooperación al desarrollo por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Trabaja para mejorar las condiciones de vida, trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas siempre ha sido su mayor motor. Pero la investigación realizada para su trabajo final de carrera, llevada a cabo en la Universidad del Biobío, en Chile, y titulado Emprendimientos Productivos de las Mujeres Pevenche, no sé si lo pronuncié bien, le permitió conocer una realidad de opresión y desigualdad, pero también de resistencia y capacidades que transforman realidades. Desde entonces, se reconoce afortunada de acompañar procesos en los que nuevas acciones pueden cambiar y mejorar la vida de las personas. Tiene ya 10 años de experiencia en proyectos de cooperación internacional al desarrollo
mayormente llevados a cabo en el norte de África, América Latina y el Caribe. Desde hace 4 años, Almudena trabaja en Habitacité, asociación civil constituida en el año 2003, que es activa en Francia y también a nivel internacional, con poblaciones que viven en condiciones precarias y que enfrentan múltiples dificultades, desigualdades, de acuerdo a cada contexto. La misión internacional de Habitacité es apoyar a las organizaciones locales en sus esfuerzos por ayudar a las personas desfavorecidas a mejorar sus viviendas y condiciones de vida. Y actualmente Habitacité trabaja junto con sus socios locales en Haití, la organización social de base Ojuca en particular, y en El Salvador con Fundasal. Almudena es actualmente la encargada de la misión en El Salvador. Almudena, tuve una duda sobre la pronunciación de ese nombre, de ese pueblo. Pehuenche. 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 Muchas gracias. Pues Almudena, sin más preámbulo, propongo que Elena y yo apaguemos nuestras cámaras, nuestros micrófonos y cederte a ti el uso de la palabra. Bienvenida. Genial. Gracias. Bueno, voy a esperar que la tecnología no me abandone hoy. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, la estamos viendo. Solo que... Señal. Listo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado y por haber invitado a Habitacité, la organización en la que trabajo. Muchas gracias también por los tiempos y por la flexibilidad. No fue tan fácil en los últimos tiempos, así que bueno, muchas gracias por haber pensado en nosotras. Entonces, bueno, como contaba Dani, me llamo Almudena Albert y trabajo en Habitacité y esta conferencia la titulé La obra escuela como herramienta formativa y emancipadora para las mujeres. A nivel internacional, Habitacité trabaja con poblaciones que viven en viviendas y condiciones precarias, haciendo especial hincapié en las personas más excluidas, como son las mujeres, las familias monoparentales, los hogares con pocos recursos o personas que han emigrado dentro del país por razones económicas, climáticas o huyendo de la violencia. En Francia trabajamos con personas migrantes que viven en condiciones precarias, con dificultades tanto lingüísticas, habitacionales, como de acceso a sus derechos y al mundo laboral. Por resumir, a nivel internacional, como les comentábamos, ahora trabajamos en El Salvador y en Haití y durante más de 15 años trabajamos en Nicaragua. La misión internacional de Habitacité es apoyar pues, a las organizaciones locales en sus esfuerzos por ayudar a las personas desfavorecidas a mejorar sus viviendas y condiciones de vida. El objetivo de la asociación es dar voz a los y las habitantes y apoyar su poder para actuar. En la actualidad, Habitacité trabaja junto con sus socios locales en Haití, la organización social de base Ojuca, y en El Salvador junto con Fundasal. Bueno, pues a mí lo que me gustaría es comenzar mi presentación invitándoles a que me acompañen un poquito a los 2 proyectos en los que trabajamos. La verdad que, bueno, desde que nos invitaron para participar en esta conferencia y bueno, pensando en las obras escuela, yo pensé, bueno, genial, pero bueno, muy rápido pensé, bueno, ¿y desde qué posición legítima también voy a hablar yo sobre las obras escuela si al final, bueno, pues son las personas a las que acompañamos las que participan? Entonces, bueno, empecé a darle vueltas a ver cómo podía hacer para bueno, que esas personas que para al final nosotras son tan importantes pudieran estar un tantito en la presentación. Así que, bueno, hay 2 vídeos que son muy cortos, uno del proyecto en Haití y otro del proyecto en El Salvador.
Entonces, bueno, lo que más me gustaría es que, bueno, puedan compartir la experiencia y ver, aunque sea un momento corto, de qué estamos hablando y de qué, cuando yo hable de obras escuela, poder referirse a estas imágenes para entender un poco mejor de lo que estoy hablando. Solo por decirles, el vídeo en Haití, pues la gente está hablando en creole, está subtitulado en francés. Por desgracia no lo he podido subtitular al castellano, pero bueno, es muy corto, dura 2 minutos, y lo que más me interesa del vídeo es que, bueno, puedan simplemente relajarse con lo que están diciendo, pero bueno, que puedan ver las expresiones y creo que un poco impregnarse de esta atmósfera, aunque no entendamos exactamente palabra por palabra lo que quieren decir. Entonces... Là qui est vraiment concret. Là c'est en rôle, il a dit en rôle, c'est en l'air. C'est en l'air. Pour préparer ça avec 3 routes, mais c'est bien ça. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu que je deviendrais une femme construite, une femme en maçonnerie surtout en charpentier, et maçon et puis menuisier. Dans mon entourage, il y a quelques voisins qui disent que quand ce sont les femmes qui construisent, les maisons ne sont pas trop fortes vraiment. Je trouve ça au contraire parce que je vois que les maisons sont vraiment solides. Quand tu sais que moi j'ai les 1000 points à l'est. Comment tu vas réussir à la peine? Je suis vraiment fière pour femmes yo apprendre outils yo même gens avec garçons yo pour yo travailler comme garçons yo pas de différence entre filles et garçons sur sentier pour nous tout travailler même gens et que m'gen frère qui boss qu'on a li troule la balle dit maman m'gen 2 boss. Genial. Y bueno, ahora les invito a ver el vídeo entonces realizado por Fundastral en El Salvador. Ojalá que de nuevo funcione bien. ¿Desde cuándo, durante cuánto tiempo ha estado involucrada en la construcción con tierra? Yo me involucré en la construcción con tierra en el 2019. Me incluí en el proceso a medida iba viendo cómo iban trabajando. Yo no me incluí al solo que la institución vino o al solo que iniciaron no. Yo me fui incluyendo a medida fui viendo el proceso que veía que eran materiales locales. ¿Cuál ha sido su rol en la construcción de viviendas y mejoras de aquí del cantón? En el proceso de construcción, mi rol era como ayudante de albañil. Pues lo bueno fue el aprendizaje, porque aprendimos algo que las mujeres, por lo menos de la comunidad, no lo hacíamos, solo lo hacían los hombres. Y ese conocimiento creo que ha sido muy enriquecedor para las mujeres, porque al final, ahorita, creo que habemos entre
5 y 8 mujeres que sí sabemos cómo es bien perfectamente el proceso. ¿Cuál sería un aprendizaje como mujer que quisiera compartir? Que aprendimos el conocimiento y que no necesitamos de salir de la comunidad para saber que los materiales con los que yo puedo mejorar mi entorno y mi vivienda están en la comunidad. Solo es de saberlo, o sea, o capacitarnos cómo utilizarlo. Okay. Y a la última, ¿cuál sería un consejo para otras mujeres que están ahorita emprendiendo su camino en la construcción con tierra? Que se involucren en los procesos de construcción, porque ahí está todo. Entonces sería que las mujeres nos involucráramos y nos involucráramos de lleno. Yo sé que las mujeres vivimos sumamente ocupadas, pero el involucramiento en los procesos que las comunidades pasan o hacen que las comunidades transformen, y también la vida de nosotros, quiera sea o no, al final la condición de vida de nosotros las mujeres cambia, porque no vivimos en la misma, no sé, como que nosotros las mujeres del campo nos acomodamos a vivir así como vivimos, pero si yo trato de involucrarme en los procesos de la comunidad, eso nos hace mejorar nuestro entorno de vida y también la salud de nosotros mejora. Oye. Genial. Uy, perdón. Bueno, pues estos eran los 2 vídeos que les quería compartir y que, bueno, también pensaba que la sonrisa de esperanza me iba a dar suerte para mi presentación. Así que, bueno, ojalá que igual les haya gustado. Y bueno, ahora entramos con las 3 ideas que yo destacaba para la conferencia de hoy. La primera es que las desigualdades de clase y de género limitan el acceso de las niñas y las mujeres a la educación y, por consiguiente, al mundo laboral, formal y remunerado. Y me gustaría también tener un apartado especial sobre el impacto de los estereotipos. En cuanto a las obras escuela, lo que destacaría es que lo utilizamos como una herramienta pedagógica, porque estas formaciones permiten que las personas que participan en grupos mixtos, mujeres y hombres, aprendan al final de este proceso a construir una casa. Tiene una parte de formación teórica y una parte de formación práctica. Estas formaciones lo que permiten también es nivelar a las personas participantes y ayudar a las mujeres, favoreciendo su participación, a que se integren al mundo laboral remunerado y más formal. ¿Por qué pensamos que este trabajo es importante? Porque, bueno, el tener un trabajo, el tener un ingreso formal, el tener unos ingresos que poder llevar a tu casa, te van a aportar autonomía, estabilidad, independencia económica y van a mejorar sin duda tu autoestima. Por lo que hablaba de los estereotipos también, creo que es importante destacar que tampoco es que sea tan sencillo para las mujeres iniciarse en trabajos eminentemente masculinos como son la construcción. En este caso, por eso hablo de los estereotipos, es importante acompañar todo el proceso, porque no es tampoco tan evidente que mujeres que no han tenido prácticamente en su vida acceso a la educación formal o han finalizado por sus circunstancias de vida la educación formal muy temprano, es difícil como agarrarse el martillo para ponerse a construir. Entonces, la dimensión práctica se tiene siempre que acompañar con todas las dimensiones sociales y al final políticas de la vida de las mujeres para favorecer que ellas se puedan incluir y puedan hacer parte de una obra escuela y también al final como constructoras de pleno derecho, y que esto no sea vivido como un aspecto traumático ni para ellas, ni para los hombres constructores, ni para el resto de sus familias. Bueno,
La idea 2 que me gustaría comentar es que es hacer una especial también, bueno, revisión al triple rol de las mujeres, el reproductivo, el productivo y de organización comunitaria, y lo importante que es visibilizar y humanizar los cuidados. Aquí lo que me gustaría comentar sobre todo y teniendo en cuenta la experiencia al final del trabajo práctico que significa acompañar a estas mujeres y a estos hombres en que hagan estos trabajos de construcción, es que hay unas diferencias enormes entre los roles y lo que esperamos de las mujeres y los hombres. Y que, bueno, pues no empezamos con las mismas condiciones para ellos y para ellas. Hay una cosa que, bueno, como una no sé, cosa que siempre me gusta comentar es que igual haciendo talleres con las mujeres o bueno, haciendo entrevistas, muchas veces preguntas a una mujer, bueno, ¿y usted trabaja? Y te dicen, no, mi niña, yo no trabajo, ¿cómo voy a trabajar? Y dices, bueno, genial, entonces, bueno, ¿y me puede contar un poco su día a día? Y dicen, sí, claro, bueno, pues me levanto a las 4 de la mañana, voy a recoger la leña, preparo el fuego, porque, bueno, tengo que preparar la lonchera para mi esposo antes de que vaya a trabajar, después voy a echar unas tortillas o voy a planchar por pieza, o, bueno, algunas tardes voy a cuidar a los hijos de mi vecina, pero no siempre, cuando ya no puede. En la nochecita igual voy a la actividad de la parroquia y los fines de semana, no puedo trabajar porque estamos ahora a tope con el comité de agua de la comunidad porque hay sequía. Entonces, bueno, es un ejemplo, es una anécdota que siempre se repite y es que cuando les preguntas a las mujeres si trabajan, casi diría 100% te dicen que no, porque no consideran que su trabajo sea un real trabajo, el trabajo que tiene que ver con los cuidados, con sostener la vida. Entonces, no consideran que es un trabajo porque no está remunerado, porque no hay un contrato formal, porque no hay horarios, porque es todo el tiempo y porque está invisibilizado, porque no tiene importancia, porque simplemente lo deben de hacer y ya. O sea, es algo como se presupone que lo deben hacer cuando, bueno, como decía, son cuidados que permiten sostener y generar la vida. Entonces creo que es algo muy importante que se trabaja con las mujeres y con los hombres que participan en las obras escuela, porque la obra escuela es la primera etapa para después toda una trayectoria profesional, y es que las mujeres y los hombres se integren en equipos de construcción que van a construir o rehabilitar las casas en las comunidades en las que trabajamos. O en el caso de Salvador, mujeres de familia que trabajan en sus comunidades. Entonces, creo que esto es importante también para conocer la dimensión, para conocer el punto de partida desde donde salimos, desde donde partimos, perdón, y es importante para acompañarlas, para que estos procesos formativos y para que estos procesos laborales no generen tramas, no generen tensiones en el núcleo familiar o en la sociedad, que sean procesos acompañados, que sean procesos respetados, que se considere importante que las mujeres pues tienen hijos a su cargo, que tienen pues evidentemente cargas que los hombres no tengan. Eso es importante también trabajarlo, y en el marco de la obra escuela son aspectos que se trabajan para que esto se visibilice, sea importante, y para que los hombres entiendan y comprendan que es importante que estos cuidados a partir de ahora se dividan, porque bueno, muchas veces también escuchamos la crítica si la mujer se integra en el mundo laboral formal y remunerado, pues ya no puede trabajar en la casa. Entonces es algo que también trabajamos con los grupos que acompañamos. Todos estos trabajos de cuidado se tienen que empezar a compartir para que la carga sea también dividida. Y esto es importante que sea un proceso madurado, que sea un proceso lento, que no llegue bruscamente, que no llegue desde la imposición, sino que llegue también desde el verse cada uno y cada una en su posición, y bueno, caminar hacia encuentros y hacia acercar posturas sin que nadie se sienta violentado en su nuevo rol dentro de la comunidad, como es tan importante que este grupo de mujeres
integren estos trabajos eminentemente masculinos, como decía. Y la idea número 3 tiene que ver con el acceso y el control de los recursos, el reequilibrio del poder y la sensibilización de la sociedad y acompañamiento del proceso. Es importante equilibrar la relación de poder entre las mujeres y los hombres dentro de las parejas y cuestionar los roles de género en la sociedad. Aquí también me gustaría destacar una anécdota. Cuando comencé a trabajar en Haití en el año 2018, empecé visitando las obras escuela, justamente las construcciones, y llegué un día a una construcción y pues vi a un niño que no tenía ni 2 años sentado abajo de un palo, abajo de un árbol en la sombra, pues esperando. Y bueno, su mamá era constructora, era una mujer constructora, y pues el niño pasaba prácticamente todo el día en la obra sentado abajo del árbol, esperando a que la mamá acabara, o bueno, si lloraba, le pasaba algo, la mamá pues dejaba la herramienta e iba a ver qué le pasaba al niño. Entonces, esto me hizo muchísimo reflexionar porque, bueno, yo miraba al niño, digo, bueno, pues igual es simplemente hoy o no sé. Regreso al día siguiente, la escena exactamente igual. Entonces pregunté como al resto de colegas, como de la organización, como, bueno, no sé si es casual o es siempre así, como que, bueno, el hijo tenía que estar en la obra. Y entonces, pues, bueno, lo más divertido o lo más curioso es que nadie se había dado cuenta o sí lo habían visto, no habían visto, no sé, un problema más allá de bueno, que el niño estuviera allá, pues el niño estaba con la mamá, claro, pero la mamá estaba trabajando. Entonces, este proceso, como muchos otros, este es solo un pequeño ejemplo, pero bueno, este ejemplo como otros nos ayudaron a abordar este tema con nuestros socios, con las comunidades en las que trabajamos, para visibilizar justamente estas realidades y que pudieran entender los roles de las mujeres, su parte pues como profesionales, pero también su parte familiar, las cargas que tenían y bueno, y esto también las consecuencias que tenían pues al final para sus vidas. Entonces, bueno, creo que fue un punto de partida importante y bueno, lo que me gustaría también destacar es que creo que es muy importante apoyarse en las organizaciones locales. Fátima me acaba de comentar que ya está restablecida la transmisión en vivo, también en las páginas de Facebook de nuestros aliados. Entonces, regresamos a nuestra sesión, regresamos con Almudena, ofreciendo a todas las personas que estaban conectadas una disculpa por este inconveniente técnico que se nos presentó y que tratamos de arreglar a la brevedad. Me da mucho gusto que han podido volver a conectarse algunas de las personas con las que iniciamos la sesión y esperamos a las demás sobre la marcha, pero bien, Almudena, espero que esta interrupción no haya roto el hilo de las ideas y pues te regreso el micrófono para que nos presentes la segunda parte. Gracias, no se preocupen. Aunque sí, me perdí un poco, pero no les voy a decir que no, porque... Lo siento mucho. Sí, sería fue mentira. un momento de mucha adrenalina, yo creo, para todas nosotras. Entonces, sí, vamos a respirar hondo y no se tratar de retomar. preocupen. Yo sabiendo que no era mi culpa ya me tranquilicé porque al principio me asusté, pero ya bien. Ok, bueno, entonces le doy. Sí, adelante, por favor, Almudena. Okay. Bueno, pues como les digo, me perdí un poco, entonces ojalá que no me repita, pero bueno, ni modo, lo siento. Pero bueno, cualquier cosa también lo pueden poner en la pregunta y bueno, lo podemos conversar después. Entonces, uy, perdón, no sé si esto se ve.
Creo que la última cosa que estaba hablando, pero bueno, como digo, no estoy segura, era atención a la sobrecarga cuando hablábamos de los 3 roles de las mujeres, el reproductivo, el productivo y el de la vida comunitaria. Y bueno, ahora pasaríamos a, como les decía, la idea número 3, el acceso y el control de los recursos, el reequilibrio del poder, la sensibilización de la sociedad y el acompañamiento del proceso, que es como una cosa larguísima, bien compleja, pero bueno, lo que me gustaría destacar de este punto es que creo que es importante iniciar nuestro trabajo. En este caso, yo les abro parada desde una organización internacional que trabaja en un país tercero junto a sus socios locales. Entonces, un poco para dimensionar desde qué perspectiva estamos hablando. Entonces, cuando esta escuela, cuando esta forma de trabajar se pone en marcha, creo que es importante partir con un diagnóstico participativo de género por entender exactamente desde qué punto partimos, en qué sociedad, en qué momento nos encontramos, qué piensan los y las habitantes, tomar un poco, como decimos siempre de forma simbólica, tomar un poco la foto del momento y del lugar para entender, pues como les decía, las opiniones, los recursos, las fuerzas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas que tenemos en este contexto y que los y las participantes se puedan expresar, ya sean las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, los ancianos o los adultos mayores, para que entendamos un poco en qué lugar nos estamos moviendo. ¿Por qué? Para pensar mejor las actividades, para pensar mejor la situación de las personas, para aportar soluciones mucho más adaptadas, mucho más inteligentes, mucho más coherentes y que no sea algo pues vertical, que llegue desde arriba, una imposición de, bueno, las obras escuelas las trabajamos así, bueno, esto lo vamos a hacer así o esto lo vamos a hacer así, sino que sea un proceso consensuado y un proceso que ayude realmente a trabajar los puntos débiles y a reforzar los puntos fuertes. Esto es importante porque en cada sociedad, cada comunidad tiene sus costumbres, sus creencias, su forma de entender las cosas. Entonces es importante. También creo que es importante darnos la fuerza de entender que vamos a generar cambios, vamos a generar dinámicas nuevas en las sociedades en las que vamos a trabajar y creo que es importante poder analizar el punto de partida para después en momentos puntuales poder detenernos y ver qué impactos ha generado esto en la sociedad, en la comunidad en la que trabajamos, en las familias con las que convivimos. Entonces creo que es importante que se haga este primer trabajo justamente para entenderlo, porque esto nos va a atender, después nos va a ayudar a entender, bueno, muy bien, las señoras que están, las jóvenes que están trabajando en las obras escuela, que trabajan después en las construcciones y en las obras que realizamos, en las actividades que el proyecto pone en marcha, bueno, ahora tienen, como digamos, un cuadro más formal, tienen un salario, tienen un trabajo remunerado, tienen un horario, unas tareas bien concretas, están representadas en la sociedad desde otro prisma, pero muy bien, eso es el acceso. Hemos favorecido el acceso a nuevas personas a que se incorporen a un lugar que normalmente tenían vetado, pero es que tienen el control de esos recursos, es que el salario que ganan pueden decidir cómo lo gastan o no lo pueden decidir, es que cómo pasa en la casa y un poco volvemos a la idea 2, una mujer que se incorpora al mundo laboral no es porque se va a incorporar a la obra que de repente todo su trabajo en la casa va a desaparecer. Entonces, todas estas dimensiones, tomarlas en cuenta. Cuando una señora regresa de la obra a su casa, pues tiene que preparar la comida, tiene que lavar, tiene que hacer los deberes con los niños y con las niñas. O sea, toda esa carga también emocional, no solo del trabajo físico, no solo del trabajo de los cuidados, toda esa carga se tiene que visibilizar, se tiene que conversar con ellas, con ellos, cómo estas dinámicas están afectando al núcleo familiar, cómo estas dinámicas están afectando a la comunidad en la que trabajamos, para no crear más tensiones de las que ya hay y para un poco caminar en este mismo sentido, en algo que sea positivo, en algo que mejore sus vidas y no en algo que esté torpedeando más todavía sus vidas. Algo que también, pues, un poco la experiencia de haber trabajado mucho en general con mujeres que viven en situaciones complejas, pues favoreciendo actividades, talleres, formaciones.
muchas veces también lo que las mujeres nos decían al final, igual de una formación o de un taller, es, miren, yo esto ya lo escuché, miren, yo ya lo entendí, miren, yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, estoy de acuerdo con lo que me están proponiendo, pero miren, ahora vayan y díganselo a mi esposo, porque para mí es duro, porque llego a la casa y el señor está bien, no sé si puedo decir la palabra, bien encachimbado, bien enfadado. Bueno, entonces entendemos que estas realidades puedan generar tensiones y es algo que tanto la obra escuela, tanto cualquier actividad que vayamos a trabajar en comunidades especialmente vulnerables por innumerables cuestiones, que esto se trabaje y que por eso hablo tanto de acompañamiento del proceso, porque para mí personalmente, y por eso les hablo de mi experiencia, ya no tanto como de Habitas IT, hay puntos de vista distintos, pero creo que para mí es importante como profesional este acompañamiento del proceso. A mí me importa al final tanto el resultado final de la casa y si la casa está bien construida o no, como que todo ese proceso haya sido vivido de la mejor forma posible, que se respeten los tiempos, que si una mujer está dando el pecho, se respete que pueda parar para dar el pecho, que llegue un poco más tarde o que se vaya un poco antes, o no sé, si está a cargo de un adulto mayor, o sea, que no se vuelvan a repetir esas situaciones de ese niño que está sentadito abajo de un palo todo el día. O sea, es importante que todo esto se tome en cuenta, porque solo así creo, y esa es mi opinión, solo así creo que vamos a mejorar realmente y acompañar pues, situaciones extremadamente duras que en este caso viven las personas más vulnerables y entre ellas las mujeres, y en estas sociedades en las que digo estamos trabajando en muchos casos mujeres monoparentales, mujeres que viven solas a cargo de sus hijos y sus hijas. Entonces, un aspecto positivo, extremadamente positivo, es que puedan acceder a ese mundo laboral formal, remunerado, que rompe un poco este estigma del yo no trabajo cuando están trabajando muchísimo y cuando llevan a cabo muchísimas tareas súper importantes, pero también visibilizar esa sobrecarga, visibilizar este nuevo rol de señores que a veces no quieren ser especialmente, no quieren tener un mal rol en la historia, sino simplemente que se les acompañe un poco desde esta conversación de cómo están pasando ahora las cosas, cómo lo podemos hacer en la casa para que no se generen las tensiones, cómo podemos acompañar a la esposa para que lo viva mejor, qué podríamos hacer los unos y las otras para que esto se viva, pues sí, de la mejor forma posible, que todo el mundo tome nuevas responsabilidades, que el poder en la pareja se reequilibre y que el poder en la comunidad se reequilibre. Estos son cosas enormes, son procesos lentísimos, pero que sin duda hay que poner en marcha. Creo que es súper importante que no miremos así de reojo a la situación, que la miremos de frente, que esto pasa y que incluyamos a las mujeres en las obras y en las construcciones, y que esto genere estas nuevas dinámicas con los hombres que ya trabajaban como obreros, va a generar muchas cosas muy interesantes, pero también cosas que pueden ser difíciles de gestionar. Entonces, acompañar este proceso me parece clave y vital, el tener en cuenta el acceso, pero también el control de esto que estamos ofreciendo. Lo que hablábamos del salario, lo que hablábamos de los horarios, lo que hablábamos de esa plena posesión, digamos, de la mujer, de su trabajo en todas las dimensiones. Y eso es privado, eso es público, eso es político, eso es un aspecto muy rico y muy amplio. Y bueno, por esto sí me gustaría también añadir que cuando trabajamos en los diferentes contextos, siempre nos apoyamos en organizaciones locales que llevan en cabo estas actividades. Por ejemplo, en el caso de Haití, que es un poco distinto al de El Salvador, pero bueno, por ponerle solo un ejemplo, en el caso de Haití, por ejemplo, nos apoyamos mucho en una organización local, que en una asociación que trabaja justamente eso, se llama Repensar el Poder, y exactamente ese es su rol, anticiparse a estas situaciones que pueden provocar consecuencias muy negativas para las mujeres, para prevenir situaciones de violencia y también trabajar desde la adolescencia hasta con las señoras ya adultas en estas nuevas situaciones. Entonces, cuando entendimos en esta realidad un poco las debilidades y las fuerzas que tenía el territorio en el que trabajábamos,
y las dimensiones que iba a tomar incluir a las mujeres en este rol, en su trabajo como constructoras de pleno derecho, dijimos, es súper importante que lo acompañemos con este trabajo dirigido a toda la sociedad al final, porque, bueno, lamentablemente, como les dije en el vídeo de Haití, no sé si todo el mundo, o igual alguna persona pudo entender el creolo o el francés, pero una de las mujeres constructoras, Céline, nos decía que al principio, cuando se integró en el grupo, le decían, los vecinos y las vecinas le decían, bueno, yo no quiero que mi casa la construya una mujer porque no va a ser sólida. Una mujer no es capaz de construir una casa fuerte como la va a construir un hombre. Seguro que esa casa va a caer. Entonces, esta frase que puede parecer, bueno, en un contexto además muy vulnerable donde hay repetidos terremotos, donde es súper importante que las casas estén bien construidas, que respeten las construcciones, las normas. Esto además es como una doble desventaja. Entonces, ella lo dice en el vídeo, es algo que hemos conversado mucho también con las mujeres constructoras y con los hombres constructores, porque se trabaja en grupos mixtos, el acompañar este proceso, el acompañar a toda la sociedad en que estas frases no se repitan, en que toda la gente pueda entender que bueno, tienen igualmente de derecho en participar y que podemos vivirlo como algo extremadamente positivo. Entonces, bueno, nos apoyamos en esta organización local, en estas competencias locales para trabajar. Tenemos 2 grupos de trabajo, uno con niñas y adolescentes, para trabajar ya desde la infancia, desde la juventud. Bueno, pues al final que entiendan que pueden tener un espacio seguro de juego, de conversación, donde se pueden desarrollar, donde pueden aprender nuevas oportunidades, y un trabajo con los constructores y las constructoras, un grupo de unas 50 personas, en que se hace pues una sensibilización acerca de la vida en pareja cuando una de las 2 personas o las 2 personas está trabajando, pues un poco cómo poner en práctica estas tensiones que se pueden generar. Decir que estamos hablando en este caso en el contexto de Haití, en El Salvador, pero no es para nada estigmatizante. Si habláramos de ejemplos en España o en Francia, no es que es más evidente que las parejas de repente, cuando los 2 trabajan, saben y logran muy bien equiparar las responsabilidades y las tareas del hogar. Entonces creo que es importante también dejar esto claro, y a mí me gusta siempre decirlo. Entonces, bueno, creo que estoy bien con esto. Perdón porque, bueno, con la cosa como se cortó, ya me perdí un poco y no me gustaría repetirme, pero bueno, creo que más o menos los puntos más importantes que les quería comentar los dije. No estoy segura de que así sea, pero bueno, tampoco me quiero exceder en el tiempo y no sé cuánto tiempo pude hablar antes, así que bueno, agradecerles por el espacio, por el tiempo, que fue un placer. Y bueno, ojalá que si tienen preguntas también, algo no quedó claro o algo se me escapó o no fui lo suficientemente clara, lo podamos conversar ahora en las preguntas. Así que nada, muchas gracias a la Red MAC también por haber contado con Habitat-Cité y con la experiencia con sus socios en Haití y en El Salvador para haber participado hoy acá. Gracias. Muchas gracias a ti, Almudena, y de nuevo una disculpa por esa última parte tropezada, ¿no? de la sesión. Yo sí escuché muy coherente tu presentación, entonces creo que no hay ninguna preocupación por ese lado, y efectivamente aprovechemos un par de minutos para esa secuencia de las preguntas-respuestas. Elena, adelante. Sí, bueno, yo antes de nada quería agradecerte, Almudena, por el esfuerzo que sé que has hecho para poder hacer esta presentación. Y me parece como muy interesante la manera en que se han cruzado ambas presentaciones, la de Almudena y la de Sandy, porque a mí me da mucha esperanza, ¿no? Porque vemos cómo es una organización internacional que tiene ese enfoque, ¿no? De tener en cuenta la realidad de las mujeres, de hacer diagnósticos cuando llega a lugares, asumiendo con mucha, pues no sé, humildad que vas desde fuera a los lugares, ¿no? Esa importancia de entender el contexto.
que al mismo tiempo está complementándose muchísimo y va en la misma línea del trabajo que nos presenta Sandy, que lleva como 20 años desde un territorio trabajando, ¿no? Al final expone las mismas problemáticas, entonces creo que es esperanzador pues, a la hora de ir tejiendo todas esas alianzas que estamos tejiendo, de ver cómo, ¿no? Vamos en la misma dirección. Entonces, bueno, eso era lo que quería decir a ambas. Igual, Sandy, pues muchísimas gracias por tu presentación. Ya, pues conozco bien de cerca todo ese trabajo y creo que has hecho un esfuerzo enorme en poder sintetizarlo de una manera súper clara y súper pedagógica, como arquitecta popular feminista que eres. Y pues ahora quería proponeros una dinámica un poco diferente, porque viendo cómo ha habido este problema de conexión, pues no hay preguntas y respuestas, entonces os quería proponer que abráis las dos el micrófono y os hagáis una pregunta una a la otra y pues la respondáis. Esa es la propuesta que tenemos. Así que empiece la que quiera hacerse la pregunta a la otra. Ok. Doble sorpresa para Además, la esta sesión de hoy. pregunta a traición. Me la esperaba esa. No soy tan rápida, yo, ya sabes, ya me conocen. Yo tengo ritmos lentos. A ver, Almudena, te cedo la palabra. Uy, pues, no sé, yo... Yo sí tengo una curiosidad y tal vez esto pueda calentar un poquito los motores, ¿no? Gracias, Andrea. Sandy, tú mencionaste que las mujeres se acercan a la obra y a la construcción por necesidad, no movidas por el interés. Y me llamó la atención esto por varias razones. Me pregunto cómo hacen entonces, cómo se hace para identificar esas necesidades, ¿no? Y también me pregunto si hay una diferencia en la manera en la que los hombres se acercan a la construcción. Si es propio de las mujeres que se acerquen por necesidad y sería que los hombres se acercan más por interés. Lo planteo así porque en algunas conferencias anteriores también y en algunos testimonios que hemos recibido se ha resaltado cómo a veces los hombres se mantienen al margen y luego se involucran cuando ya queda claro que hay recursos económicos o algo que equivale a un costo económico de por medio. Y entonces, digamos que estaba dirigida hacia ti, Sandy. Por otra parte, me pregunto, Almudena, si desde la experiencia que han tenido con Habitacité en Haití, en El Salvador, en los otros territorios, pudieron identificar algo parecido o es otro comportamiento. Ok, pues muy bien por el apuntar este comentario, que sí es cierto, requiere un poquito de matices en esto. Es un ejercicio nuevo que tengo de afirmar ciertas cosas, ayuda a transmitir la información, pero pues sí, hay muchos matices en este aspecto. Cuando yo afirmo que las mujeres no van a acercarse tan fácilmente, no es drástico la afirmación, pero no se van a acercar porque tienen un interés en la construcción, es porque la sociedad nos han dicho que no tenemos lugar en la obra nosotras mujeres. Entonces, si no hay una dinámica de un proyecto que pone el espacio de formación en construcción como una de las etapas para llegar a un propósito constructivo de una comunidad, de una familia, de un colectivo. Si tú te inscribes con tu espacio de enseñanza en construcción como una propuesta, entonces las mujeres no tienen tendencia a venir porque creen que no son espacios para mujeres. Si lo propones a hombres, si lo propones en general, los que van a acercarse van a ser más bien hombres antes que mujeres. No significa que no interesa, porque justo está bien interesante el testimonio que compartió Almudena hace rato de esta mujer haitiana que decía en francés que justo ella siempre ha querido ser constructora, carpintera, etcétera, etcétera. Y
y pues justo hay muchas mujeres también que están interesadas en esto, pero te autocensuras. Pues no voy a llegar. Y en los contextos donde yo trabajo, o sea, también contextualizar esto, y me refiero a los contextos rurales, todavía con más dificultad, vas a posicionarte como mujer que tiene un interés en la obra, porque también entra en juego esto de las relaciones, que decía que tienen que cuidar su espacio en la comunidad. Es decir, pues yo me aviento a esta construcción. A ver, la comunidad puede decir, pero tú, por ejemplo, mujer sola, con hijos, que ya te estamos reconociendo, pero que de por sí es complicado hacerse un lugar en una comunidad cuando tienes esta situación social personal, pero te quieres ir a la obra, pero esto no es tu lugar. Entonces, todo esto hace que las mujeres no se acercan tan fácilmente a un espacio de enseñanza en construcción. Por eso es lo que explicaba de que hay que abrir y decir, va a ser un espacio donde vamos a hablar del buen vivir, pasa por la construcción, pasa por los tejidos, pasa por la medicina tradicional. Y ahí con la medicina tradicional y el tejido, las mujeres van a ver interés en estar, se van a acercar y los hombres les van a dejar participar porque hay un espacio legítimo para mujeres en el imaginario social. Entonces es un poco el matiz que podría compartir. Muchas gracias, Sandy. Pues la verdad que desde nuestra experiencia también exactamente, o sea, de acuerdo con todo lo que Sandy dijo, y quizás solo por complementar un poco, pero bueno, también lo iniciaste justamente y como decía también, intentaba hacer como remarcar mucho en la presentación los estereotipos, es clave al final los estereotipos que esperamos de una mujer y de un hombre en las sociedades en las que vivimos. Entonces, también como hablaba, la idea número uno, si para las mujeres es más difícil acceder al mundo laboral es porque en general tienen un acceso muchísimo menor a la educación formal. Entonces, además hacer ese salto, además de que es más difícil formarse y continuar unos estudios y además después tienen que especializarse en un trabajo más técnico, pues el salto es como todavía mucho más difícil. Entonces, sentirse que ese lugar también es legítimo, que ellas lo van a poder ocupar, que es un espacio donde se pueden sentir representadas, es realmente muy, muy, muy difícil. Entonces, cuando se abren las formaciones, cuando se abren estos nuevos momentos en los proyectos de, bueno, pues ahora se podrán formar, no sé, 15 hombres y mujeres en la construcción, pues tenemos que poner requisitos a cupo, porque si no, solo tendríamos 15 varones. Entonces, es todo ese trabajo, por decir, de acompañamiento del proceso, acompañar a la sociedad que entienda. Al principio tampoco los señores entendían por qué limitábamos un grupo de mujeres y hombres. Entonces, claro, yo también entiendo que ellos, desde su posición de poder hegemónica eternamente consolidada, les choque un poco esto. Entonces creo que la confrontación al final no nos va a ayudar, pero sí el trabajar un poco desde abajo, desde los valores, de que también es un espacio que a ellas les pertenece y que si quieren ser mujeres constructoras, que por qué no, pero bueno, esto es, como decía, un trabajo muy lento, muy largo, que hay muchísimos condicionantes que están en juego. Entonces, bueno, creo que es un paso importante, pero bueno, los estereotipos es algo como duro a combatir. Muchas gracias, Almudena. Yo creo que nos quedamos claras, ¿no? con las respuestas que habéis dado y complementarias y pues como decimos, ojalá haya más preguntas. Veo que hubo una en el chat que ya no la vamos a llevar por el tiempo a la comunidad de diálogo. Entonces, bueno, yo nuevamente agradeceros infinitamente a las dos por el esfuerzo que habéis hecho con las presentaciones de hoy y por la claridad, ¿no? con la que habéis posicionado la problemática de las mujeres, ¿no? en las obras escuela y cómo la realidad de las mujeres tiene que ser lo primero cuando estamos trabajando bajo un enfoque de género en los espacios formativos. Y también me gustó mucho y quisiera retomar en este agradecimiento que también quiero expresar. Quiero retomar de lo que
comentaste en tu cierre, Sandy, sobre la importancia de seguir tejiéndonos y buscando espacios para compartir, para conocer las experiencias de otras mujeres y para también buscar colaboraciones, ¿no? Creo que eso es clave para ayudarnos a hacer mejor sentido de lo que está ocurriendo y también para transformar esto hacia un mundo que nos parezca más justo. Y para dar ya el cierre a esta sesión, de manera muy veloz, voy a volver a compartir la pantalla para mostrar el cartel de la próxima sesión de videoconferencias, ya la 7ª y la última de nuestro ciclo. En esa ocasión, el 26 de octubre, vamos a tener como invitadas a Carolina Quiroga de Argentina y a Fátima Medina de Nicaragua. Entonces espero que se sumen a esa sesión, para la cual el registro es el mismo que ya se ha hecho. Recibirán ustedes notificación por automática de parte de Zoom, por correo, para que tengan presente la fecha, la hora y que tengan sobre todo la liga de acceso. Y si tienen cualquier duda o desean comunicarse con el nodo coordinador del evento, pueden escribir a redmaccomunicacion@gmail.com. No resta más que agradecer también a las otras personas que, siendo parte del nodo coordinador, además de Elena, de Fátima, de Sandy, a quienes mencioné, pues quisiera también nombrar del equipo de la UMA a las estudiantes Alejandra Duque y Natalia Moguel, a nuestras egresadas de la Maestría en Arquitectura, Diseño y Construcción Sustentable, Marta Lucía Villanueva y Laura Cárdenas, y también a la ilustradora ecuatoriana Belén Andrade. Igual del equipo del INDEC, Víctor Ibarra, responsable de comunicación y miembro de la Comisión de Comunicación de la RedMac, nos ha brindado un apoyo constante y también ha sido un apoyo en la transmisión de la sesión, de la primera sesión y la sesión de cierre que vamos a tener en diciembre, el CEAL. Entonces, un agradecimiento para todos ustedes, y con eso pues creo que podríamos dar por concluida esta sesión. Muchas gracias y espero volver a coincidir pronto en Zoom o en otros espacios. Muchas gracias a todas y hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta pronto.